organiza el sistema normativo ético debe ser consensuado para ser legítimo, para hacer las leyes con base en la Constitución. Yo recuerdo algo así de la pirámide de Kelsen, en donde se habla precisamente un poquito de esto, de que toma la Constitución, la norma de normas, que la desarrollan las leyes, que precisamente que es papel del legislador. Después viene en subsidiaria los decretos y luego las resoluciones que se dan. Eso lo abordó Kelsen en la teoría pura del derecho. La fetichización, la absolutación y la divinización del poder genera el despotismo, autoritarismo y dictadura. La legitimidad es la aceptación de la comunidad política. Hasta ahí entonces serían las conclusiones. Yo creo que una de las tantas problemáticas que hay ahora, me disculpan lo que voy a decir, no quiero herir susceptibilidades, es que la humanidad estamos alejados de Dios. Yo creo que si nos tuviéramos una búsqueda mayor hacia Dios, no habría tanta situación, tantas cosas que nos llevan a como a bascularnos para que pensemos en que hay que darle el honor y la honra a Dios. Disculpe. Bueno, con respecto a la legitimidad, la legitimidad es la participación del pueblo, ¿cierto? Democrática, y algo muy importante, con buenos argumentos, con argumentos racionales. No es aprobar cualquier cosa, sino que hay que aprobar es lo mejor, y es lo que desarrolle la vida humana de todos, y una vida plena, una vida integral, ¿cierto? Es la realización del ser humano integral, y el ser humano no es ser solamente rico económicamente, sino ser rico socialmente, rico culturalmente, rico históricamente, rico éticamente, ¿sí? Rico en libertad, rico en autonomía. Todo eso es, entonces la legitimidad es que ayude a articular estas cosas. Y yo me acerco a lo último que dijo Alirio. ¿Por qué la vida en el planeta Tierra es un misterio y un milagro? Y eso es lo que me lleva a pensar que algo más allá existe para que haya esta grandeza de la vida, esta grandeza de las especies vivas que han evolucionado, y esa grandeza contradictoria también del mismo ser humano. Y la condición humana es el hecho de ser moral y ser ético, que el hombre es responsable de la vida en el planeta Tierra, porque tiene conciencia, autoconciencia, y eso tiene una trascendencia increíble, ¿no es cierto? Entonces allá viene lo sagrado, lo misterioso, lo milagroso, que es la visión mítico-religiosa del hombre que también se debe realizar, ¿cierto? Enrique Dussel cree en ese absoluto desconocido más allá como garantía de la transformación, como la garantía de la justicia, ¿sí? Y dice que Dios no puede ser un déspota, sino que Dios es revolucionario, porque Dios debe querer la justicia y debe querer la realización total de todos los seres humanos, que debemos tratarnos fraternalmente, solidariamente, ¿sí? Y ese fundamento está en el absoluto que nos es desconocido, pero que está, digamos, en lo oculto,
pero lo que vemos nos lleva hacia allá. Bueno, eso es algo para complementar lo de Alirio, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosita? Pues yo estoy de acuerdo con compañero Gildardo y Alirio, y lo he logrado entender de que el ser humano debe aceptar y reconocer un ser superior independientemente de cualquier tipo de religión. Una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. Entonces, la aceptación de ser superior, ese componente espiritual del ser humano, es indispensable y necesario, y repito, independientemente de cualquier culto religioso. Llámese como se llame ese ser superior. Claro. Y sí, me parece excelente, y agregaría una cosita más. Tristemente, la célula social, que es la familia, y con todo este problema disfuncional y todo, pues las que llevan, como decimos comúnmente, del bulto, ya son nuestra futura generación, nuestros hijos, que en cierta parte quedan un poco limitados sin ese componente de estructura familiar. Entonces, ahí viene ya también un poco de desorden. Gracias. Claro. Bueno, yo no sé si hay alguna otra intervención o si no nos despedimos para desearnos un feliz fin de semana. Discúlpeme, José Alirio. Quisiera rogarle a Gildardo, primero, de uno de los aspectos que habló, de la gran carencia de educación política que existe en Colombia, ¿sí? Entonces yo le sugiero que si nos permite utilizar su material, en el caso de mi desempeño laboral, porque cuando nosotros vamos a hablarle a los padres o a los chicos, ellos enseguida colocan un muro y de que política no. O sea, nos toca llegarles con una comunicación diferente sobre la necesidad de educación política si queremos mejorar las condiciones sociales que estamos viviendo, especialmente en las comunidades en las cuales trabajo. Y segundo, coincido totalmente con lo último que ha dicho José Alirio y Gildardo sobre la trascendencia del ser humano. Nosotros no somos solo materia, somos también espiritualidad, y con ella podemos desarrollar las posibilidades para un trato digno al hermano, ¿sí? Entonces, les agradezco, ha sido una capacitación maravillosa, y pues no me ha dicho que me autoriza, pero yo ya he tomado los documentos que nos han enviado de la cooperativa para hacer un trabajo con la comunidad en la cual laboro. Muchas gracias a ustedes. Ya. No, está autorizada a utilizar los documentos. Yo también, yo envío un documento y eso es para que se distribuya y lo manejen, y los profesores lo manejan con criterio, y a los padres de familia, ellos lo que no quieren oír hablar es de politiquería. O sea, que empiezan a hablarles de candidato y todo. No, hay que hablarles es de esa visión filosófica de la política, y para irla entendiendo, ¿sí? Después ya se hace en la práctica, pero sí se necesita educación política a todos los niveles y en todas las instituciones educativas, y en la universidad. Eduardo Rodríguez es el que quiere que no se enseñe política, pero hay que un profesor de matemática no hable y no de matemática y no más. Pues el hombre está... Gildardo, me corrige si mal no recuerdo, para Lidia María, sí, muy interesante la inquietud de ella. Lidia María plantea esto. Si mal no recuerdo, la palabra política viene del griego politeis, politeia, que quiere decir organización social. Es decir, a partir de la organización arranca la política. Y hay distintas, en el caso de Lidia María, pues hay una política educativa que hay que encaminar y que hay que ejercitar y toda la cuestión. Pero también hay política partidista, que es la parte que hiere susceptibilidades por muchas razones. Pero de todas maneras, como se plantea a nivel general, no ubicando y especificando una línea política concreta,
Entonces yo creo que no hay problema hablar de política educativa, de política económica, de políticas en todo lo, de política en la salud, de política en todas las partes hay política. Es decir, ¿quién dijo que el hombre es un animal político? Me acuerdo de la vieja Grecia, pero me olvidó el nombre. Aristóteles, Aristóteles, sí, señor. El hombre es un animal social y político. Eso es, lo que yo no estoy de acuerdo es que la gente diga que es apolítica. Eso sí, yo no creo que en la realidad exista. Todo el mundo, si mal no recuerdo, una clase de sociología por allá en el año 73, me hablaban de la infraestructura económica, de la estructura jurídico-política y de la superestructura. Y en la infraestructura estaba todo el andamiaje económico, luego en la jurídico-política estaba todo lo del Estado, de que hablaban los ramas del poder público y su organización, y por último la ideología, que allí entran a formar parte tanto los partidos políticos, la ideología, con que los hombres y las mujeres hacen una representación social, la religión y todo eso. Es decir, eso siempre ha existido y siempre ha sido tema de debate, y yo creo que la persona que de pronto no acepte ahí es que está de pronto muy no sé, muy perjudicado o no tiene una visión de las cosas. Exacto. Pero se ha hecho con mucho respeto, no en términos de partidismo, sino de educación política, como nos ha hablado Gildardo. En líneas generales, claro. Por decir algo, yo pienso que hay educación política cuando cuando uno debe saber cuáles son las funciones del consejo, del alcalde, del personero municipal, etcétera, del procurador, etcétera. Eso es educación política administrativa. Y cuáles son las funciones del Senado, del Congreso, a quienes nombra. Todo eso es educación política. ¿Ya? Lo que dice Gildardo es correcto. Lo fregado es politiquería ya. Que la política siempre va encaminada al bien de la sociedad. Claro. En las escuelas y en el colegio y en la universidad hay que enseñar la Constitución Política del 91. Y es una orden de la misma Constitución. Claro. Entonces uno puede coger esa y a partir de esa dar la educación amplia de la política, ¿cierto? De los principios sin meterse al partidismo, ¿cierto? Sí, uno sí no puede hacer campaña por ningún político, ningún líder en la escuela, pero sí puede enseñar los grandes principios de la política, que es esto que hemos visto aquí. Eso sí. Claro. No sé quién más va a intervenir. Sí, yo quería hacer una intervención también. Pues, Ricardo, primero felicitarlo, igualmente al Comité de Educación, a Lirio, porque ha servido mucho en su moderación, en ayudar a fortalecer algunos conceptos. Y la idea de hablar de política no es dar una cultura y que ya de esa cultura, conciencia social